Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer mientras preparaba una nueva tanda de mi repelente, nosotros acá en Argentina, en verano, cuando hay mucha humedad y mucho calor, solemos tener plagas de mosquitos, particularmente hay una enfermedad también que se llama dengue. Entonces, ya hace 2 años que preparo este repelente que hoy quería compartir con ustedes. Bueno, los ingredientes que le pongo son bastante comunes en una huerta. Acá ven que estoy podando la lavanda, así que más o menos las cantidades son puñados, un puñado de lavanda. También le pongo citronela, bastante cantidad. Este es como el integrante estrella de este preparado de repelente casero. Así que, y de paso, bueno, voy podando un poco las plantas que sabemos que le vienen muy bien para el crecimiento. Y finalmente le agrego romero. Hay gente que tal vez agrega algún otro componente más. Yo con estos 3 casi siempre lo preparo. Y lo importante es ir renovándolo cada 2 semanitas, 3 semanitas. Porque al no tener componentes químicos dura menos el efecto. Luego pongo aproximadamente 1 litro de agua a hervir. Y lo tapo hasta que hierve y luego le agrego todas esas hierbas que corté y lo dejo hervir unos 5 minutitos, no mucho más, pero siempre lo importante es que con la tapa cerrada. Una vez que agrego todo, cierro la tapa, así los aceites, la esencia no se pierde. Bueno, algo importante, luego de esos 5 minutos que hierve, lo dejo aproximadamente 40, lo apago, ¿no? Y lo dejo 48 horas reposando, con la tapa bien tapadita. Y ahí sí ya está listo el producto. Guardo los desechos orgánicos para la compostera. Y lo que voy a hacer es, lo voy a colar y le voy a agregar un poco de alcohol, ¿sí? Así que el siguiente paso justamente es ese. Lo cuelo bien y le voy a agregar el alcohol. La proporción que yo utilizo es aproximadamente 80% del producto y 20% de alcohol, o 90% del producto y 10% de alcohol. Luego lo bato bien y ya está listo para utilizar. La verdad es que no tiene la misma duración que un repelente comprado, por eso hay que ir renovándoselo más seguido, pero es natural y justamente los costos son mucho menores. Algunos también le agregan un poquito de esencia de vainilla para que tenga rico aroma, así que les mando un saludo.